que se da cada 4 años, usted ya sabrá cuál es, donde se hacen muchas ofertas de un mundo mejor, especialmente en este caso de un Chile mejor. Una utopía de un mundo donde usted va a tener de todo sin hacer nada prácticamente porque el Estado le va a dar todo. Hay otros que son más indefinidos, uno sabe qué son, como diríamos un buen chileno, y fiestas patrias no son ni chicha ni limonada, ¿cierto? Y hay otros que abogan más porque cada uno es responsable de hacer un mejor país. Pero lo que yo quiero plantear hoy día es que independiente de las circunstancias que nuestro país esté viviendo, independiente de las circunstancias que el mundo esté viviendo, que de todas maneras yo siempre creo que los cristianos debemos ser responsables en este tipo de circunstancias, debemos cumplir nuestra labor con tranquilidad bajo la sabiduría de nuestro Dios, confiando que Él tiene el curso de la historia de este país en sus manos también. Pero aún así nosotros debemos, sin importar las circunstancias, examinar siempre, cada día, dónde está nuestro corazón. Sin importar las circunstancias que estemos viviendo, nosotros debemos examinar dónde está nuestro corazón. Y el capítulo 6 de Mateo está inserto en lo que se conoce como el Sermón del Monte, donde el Señor Jesús está mostrando cómo se ve el reino de los cielos, cómo lo debemos entender, sabiendo que para entrar en él hay que tener una justicia mayor que los fariseos y escribas. Y también terminando el capítulo 6, Él les dice a sus oyentes: sed perfectos como mi Padre que está en los cielos es perfecto. Y el capítulo 6 entonces va a comenzar ahora diciendo que deben poner atención al corazón, porque eso determinará si realmente uno está deseando el reino de los cielos, y en el caso de los tiempos del Señor Jesús, si realmente saben lo que están esperando sobre el reino de los cielos. Por eso les muestra cómo se debe ver ese reino de los cielos, cómo se debe entender y quiénes pueden entrar a ese reino de los cielos. Y comienza diciendo en el capítulo 6 que guarden su corazón de no hacer la justicia para ser vista de los hombres, porque no solamente van a tener recompensa de los hombres, sino lo más preocupante, lo más terrible es que van a perder la recompensa del Padre. El tema no es simplemente que reciben los aplausos de los hombres, sino que se pierden el poder recibir la recompensa del Padre. También luego de eso, le señala que el hombre no va a saber cuáles son sus necesidades. Dios sí sabe cuál es la verdadera necesidad del hombre, y es poder experimentar la gloria de Dios, su santidad, el reino, su voluntad, y que el Padre da todo lo que necesitamos para mantenernos en esa gloria. Para después poder decir que un corazón dividido, una vista dividida y una lealtad al señorío dividido, eso no es concebible. Nadie puede vivir de esa forma. Nadie puede partirse el corazón, nadie puede caminar con la vista una para la derecha y la otra para la izquierda, y nadie puede servir a dos señores. Porque o servirás a uno, o servirás al otro, o amarás a uno, o aborrecerás al otro. Nadie puede adorar o servir a Dios y a las riquezas, amor. Entonces, al terminar este capítulo, ahora se trata con el corazón, con un peligro que ha estado rondando todo el pasaje desde el inicio, y lo que logrará, si no se toma seriamente en cuenta, hará que todo aquel que cree estar relacionado con el Padre pierda su más importante recompensa que el Padre quiere dar a aquellos que son parte de su pueblo. Ya leímos el pasaje, y lo primero que uno ve en la rápida lectura que se puede observar, se repite 7 veces la palabra afán en la Reina Valera, pero si usted lee la Biblia América va a encontrar la palabra preocupación o ansiedad, que es la misma palabra que la Reina Valera traduce como afán. La va a encontrar 7 veces, y eso no tiene que llamar la atención, porque en toda la Escritura, en todo el Nuevo Testamento, no hay otra parte donde esta palabra preocupación, ansiedad, afán esté tan concentrada en tan pocos versículos. ¿Aparece en otras partes de la Biblia? Sí, pero concentrada, no. Y la palabra en el griego es merizo, y que habla de la distracción y la división que se produce cuando la congoja o la excesiva preocupación aparecen en el corazón.
Esta palabra lo que significa es la distracción y la división que se produce cuando la congoja o la excesiva preocupación aparece en el corazón. Y esto va de la mano de lo anterior, porque el Señor antes ya había dicho que nadie puede vivir con el corazón dividido, con la vista dividida y con el señorío dividido. Eso es imposible. Y esta palabra significa que alguien piensa que debe preocuparse por las necesidades de existencia en este mundo. Y el Señor entonces está diciendo que eso es excesivamente pecaminoso y nubla el anhelo permanente del reino de Dios en el corazón. El afán, la ansiedad, la preocupación nubla el deseo de experimentar el reino en el corazón en este tiempo. Hay un autor que dice que pueden haber pecados más grandes que el afanarse, pero no hay uno más contraproducente e inútil que el afán. ¿Qué está diciendo? No está avalando el pecado, pero dice, por ejemplo, si yo tuviera frío y me robo una chaqueta, me pongo la chaqueta y se me pasa el frío. Entre comillas dice, por lo menos saqué algo bueno. Del pecado nunca vamos a sacar nada bueno, pero lo que quiere decir el autor es que si hay uno que no produce, pero a toda luz nada bueno, es totalmente improducente, es el pecado del afán. Nunca va a sacar nada bueno del pecado del afán. Y el afanarse en realidad es preocuparse, como la palabra que me aparece en la Biblia de las Américas. Preocuparse, esto significa que yo me voy a anticipar al hacer de Dios en su providencia y además yo defino lo que es importante para mi vida, cuáles son las prioridades que debo satisfacer y haré todo lo que esté a mi alcance para lograrlo. Yo me preocupo en lo que realmente Dios me ha dicho que Él me va a dar para el bien de mi vida. Por lo tanto, yo me convierto en la práctica en el verdadero sustentador de mi propia vida. Por eso es un pecado, porque lo que busco es ocupar el lugar que le corresponde solo a Dios. En vez de esperar lo que Dios va a hacer para mi bien y lo que Él cree que es para mi bien, yo busco mi propio bien antes que Dios. Ese es el resumen del afanarse, no esperar el hacer de Dios para mi bien. No quiero esperar a Dios para mi bien. Me cuesta esperar lo que Dios quiere darme a mi vida. Y el Señor Jesús que está enseñando nos dirá que todo esto que viene tratando desde el verso 1, las actividades piadosas que se hacen buscando la recompensa de los hombres, pero hacen perder la recompensa del Padre, el afán obviamente termina lapidando el corazón, termina quitando toda posibilidad de poder experimentar lo que el Padre quiere producir en los que son parte de su pueblo. Lo lapida, lo liquida, no hay forma de poder experimentar la recompensa que el Padre quiere dar a su pueblo. ¿Cuál es la recompensa que el Padre quiere dar a su pueblo? ¿Cuál es la recompensa que el Padre quiere dar a su pueblo? ¿Qué es lo que realmente el Padre nos va a recompensar? La recompensa más grande que el Padre nos va a dar es habitar en su reino. Esa es la recompensa más grande del Padre. La recompensa más grande que el Padre quiere darle a su pueblo es habitar en su reino. Y el Señor Jesús va a decir entonces, en primer lugar, que el afán que la mayoría de las personas tiene sobre las cosas materiales de la vida, escúcheme bien, está arraigado a un conocimiento bajo de su valor ante Dios. Está arraigado en un conocimiento bajo de su valor ante Dios. No comprenden cuánto Dios les ama y les cuida. El afán está arraigado en un conocimiento bajo de lo que valen para Dios y cuánto creen que Dios les ama. Lo primero que dirá el Señor Jesús como argumento sobre este pecado del afán, de que uno se pierde experimentar el reino de Dios, al preocuparse, la ansiedad, es que Jesús va a develar con esto en que el afanarse, el preocuparse por las cosas de este mundo, finalmente está mostrando que la persona en su corazón tiene arraigado un bajo concepto de valor de sí mismo. Y no es un tema para desanimarse de que nadie me quiere, todos me odian. No está hablando con el bajo concepto de valor que el mundo tiene acerca de mí mismo, de mi persona. El afán lo que está declarando es que lo que yo finalmente creo es que yo no valgo nada, no para este mundo,
sino para Dios. Que el afanarse significa que yo no valgo nada para Dios. Leo los versos 25 y 26. Por eso os digo, no os preocupéis por vuestra vida, qué comeréis o qué beberéis, ni por vuestro cuerpo, qué vestiréis. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que la ropa? Mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y sin embargo vuestro Padre Celestial las alimenta. Léalo en su corazón. ¿No sois vosotros de mucho más valor que ellas? ¿No valéis vosotros mucho más que las aves que el Padre alimenta? Mira, tú puedes andar caminando por la calle, puedes ver a los pájaros, y cuando ves los pájaros vas a repetirte esta pregunta: ¿no valgo yo más que ellos para Dios? Mira, esta simple pregunta puede terminar con la depresión de todo el mundo. ¿No valéis vosotros más que los pájaros que el Padre alimenta? Es una pregunta que Jesús hace y que los creyentes deben responder en su corazón, no para preguntar sobre opiniones, sino quiere saber sus convicciones, porque Jesús está preocupado de que veas en tu corazón lo que crees. ¿Qué crees acerca de tu valor para con Dios? ¿Cuánto vales para Dios? ¿Cuánto te ama Dios? Cuando comenzamos nuestro día pensando y preocupados de todo lo que debemos hacer para asegurar tener las cosas que creo necesarias para vivir en este mundo, estoy diciendo que para Dios uno no vale nada. Porque Él no me ama tanto como para tener todo listo para satisfacer mis necesidades. Jesús pide a su audiencia que mire y contemple a los pajaritos. ¿Por qué? Si finalmente todo ser humano tiene que levantarse todos los días a salir a trabajar. Todos deben hacer algo para tener el sustento para el hogar. Una vez encontré un video donde un pajarito que habían sacado antes de tiempo del nido, le habían puesto un gusanito y el pajarito perseguía al gusanito con la boca abierta, pero nunca se lo tragaba. ¿Entiendes? Pajarito con la boca abierta, el gusanito arrancándose, pero el pájaro nunca se lo tragaba. La razón, que era un video gracioso también, es porque el pajarito fue sacado antes de tiempo y él estaba acostumbrado que en el nido él abría la boca. Pajarito llegaba con un gusanito y se lo metía dentro de la boca. Sería ridículo, gracioso, absurdo pensar que Dios quiere que nosotros estemos en la casa y que de alguna forma Dios, en nuestra ociosidad, va a decir: no, venga, Angelito, venga, coma. Ahí viene Dios y me lo da la comida en la boca, que yo no tengo que hacer nada para alimentar. No es lo que Dios está esperando que pensemos, que es muy oferta hoy día en el tiempo de presidenciales. ¿Por qué Jesús estaría diciendo a su audiencia que mira las aves del cielo que no siembran ni ciegan y el Padre las alimenta? Si vas a tener que trabajar igual, al despertar sabes que deberás hacer algo para conseguir o ganarte el sustento. Dice 1 Timoteo 5:8, pero si alguno no provee para los suyos y especialmente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. No es una invitación a no trabajar. En el jardín de Edén el hombre debía labrar la tierra. Aunque Dios le había dado todo lo que necesitaba, igual el mandato fue: labra la tierra. Y después del pecado, ese trabajo se volvió más duro, más cansador, más agotador, pero tenía que seguir trabajando y labrando la tierra. Igual vas a tener que trabajar para sacar tu propio sustento. Nunca vemos a las aves del cielo orando en la mañana, angustiadas si Dios les va a dar su semilla. No los vemos detenidos: vamos familia, vamos a orar a ver si Dios nos da sustento hoy día. ¿Por qué entonces Jesús nos hace mirar las aves? Quiere que nosotros respondamos en nuestro corazón qué tan consciente está nuestro corazón del amor y la providencia del Padre. Los pájaros nunca han cuestionado cuando comienza el día, cuando se ponen a cantar, si va a haber semilla o no. El canto no es una oración de angustia porque creen que no hay semilla. Los pájaros, los animales, comienzan su día sabiendo que hay sustento para su vida. Por lo tanto, Jesús está preguntándonos qué cosas estamos deseando, que salga a la luz realmente lo que entendemos, no solo de lo que necesitamos, sino cuánto Dios nos ama.
Y el Señor quiere dejar en evidencia cuánto creemos y sabemos que Dios está preocupado de nuestras vidas. Te hace mirar un ave que no se impacienta por nada y hace develar el corazón del hombre que despierta afanado, preocupado de cómo se la va a arreglar en el día, cómo va a comer, cómo se va a vestir, qué cosas va a beber. Cuando yo añado necesidades a mi vida que no son necesidades, yo estoy preocupándome antes de que Dios me provea. El Señor mismo preguntó, ¿no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que la ropa? Si mi vida solo se trata de eso, yo le estoy dando un bajo valor a mi vida con respecto no a lo que valoran en este mundo, que es lo que más le preocupa a todos, especialmente a los niños y a los jóvenes, que es lo que el mundo dice que tiene valor, sino que el bajo valor que yo tengo es lo que Dios le da valor a mi propia vida. ¿Cuánto valgo para Dios? ¿Cuánto valgo para Dios? Cuando tu vida la defines con respecto a una seguridad de bienes que se consiguen en este mundo y tu vida se trata de conseguirlo, te estás afanando y no permites deleitarte en lo que Dios en su sabiduría dará para saciar tus necesidades. Tú defines cuáles son tus necesidades. Tú dices qué es lo que es necesario para tu vida, para la cultura, para la sociedad, para tu familia, para tus vecinos. ¿Qué te hace ser una persona con valor en esta vida? Y eso te va a llevar al afán porque tu vida se tratará de conseguir todo eso que tú mismo has dicho que le da valor a tu vida. Y no estás dispuesto a esperar a que Dios esté satisfaciendo tu vida, aunque el mundo diga que eres un pobre ser humano con respecto a este mundo. Que no estás comiendo la cantidad de cosas que deberías estar comiendo, que no estás tomando de la marca que deberías estar tomando, que no te estás vistiendo de las marcas que están de moda. Todas esas cosas son valores de esta tierra impuestas por el hombre, por la cual ese ser humano y las familias se afanan para estar de acuerdo con el valor que el mundo le da a la vida, pero se apartan y se alejan de experimentar el valor que Dios les da. Y ese es el afán. Y este mundo está lleno de distracciones. Por si acaso ya está el iPhone 17 Pro. Y hace poquito era el 16. Este mundo está lleno de distracciones llamado necesidad. Te inventan necesidad. Y eso viene desde el Edén, cuando la serpiente astuta no solo hace pensar a Eva que Dios no quiere deleitar y saciar sus vidas, la serpiente le inventó una necesidad a Eva. ¿Cuál fue? Ustedes pueden ser igual a Dios. Antes de eso no existía. No solamente fue en contra si Dios le amaba, si Dios le había dado todo para satisfacer su vida, si Dios realmente iba a cumplir el hecho de que morirían si le desobedecían, sino que le inventó una nueva necesidad. Ustedes pueden ser iguales a Dios. Y eso precisamente es el gran peligro del afán. No dejas que Dios sea Dios el que sustenta tu vida, sino eres tú el que sustenta tu propia vida. Tú eres Dios. Toda esta máquina que el mundo hace de que el hombre se afane y se ponga ahí y persiga todos los bienes de este mundo, es la misma serpiente diciéndole a Eva, tú puedes ser Dios. ¿Por qué vas a esperar que Dios sea tu sustento, tu deleite? ¿Por qué vas a pensar que Dios está al tanto de todas tus necesidades y Él te va a deleitar? No, hazlo tú. Tú puedes. Yo estoy. Nada es imposible, nothing is possible. Y te pones en la vida y crees que nada es imposible. Y Jesús va a decir que la vida es más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. La pregunta es por qué Dios mismo, Jesús, nuestro trino Dios, es quien forma el cuerpo, está este contenedor de la vida, el hombre, y le da aliento de vida, y el hombre llegó a ser un ser viviente, como nos dice Génesis capítulo 2. Entonces surge una pregunta, ¿habrá Dios formado al hombre de la tierra con sus propias manos, que no hizo con nada más de la creación, con nada más se dice en la escritura en Génesis 1, en Génesis 2, de que Dios mismo lo haya formado con sus manos? Solo se dice acerca del hombre en Génesis 2.
¿Habrá Dios soplado aliento de vida en el hombre? Cosa que no se dice de nada más sobre la creación. ¿Habrá soplado aliento de vida Dios en el ser humano para darle vida? ¿Solo para que la vida se trate de comer, beber y vestirse? ¿Todo el poder de Dios operando para que la vida se trate de eso? ¿Será así? ¿Será eso lo que realmente debemos entender del valor de la vida? Jesús dirá, mientras nuestro corazón esté afanoso con lo terrenal, con saciarnos nosotros mismos, nos hacen perder el valor de la manera con que Dios nos ama. Nadie va a experimentar el amor de Dios si anda afanado en estas cosas. No lo vas a experimentar. En la mente vas a decir que Dios te ama porque lo cantas, porque te lo han redicho la iglesia una y otra vez, pero en la práctica no lo estás experimentando. Y estás pensando que todo lo que tú vas a conseguir en este mundo, de alguna forma te va a saciar y vuelves todos los días vacío en tu alma. Porque no estás dejando que Dios sea el que le da valor a tu existencia. Entonces no solo perdemos la oportunidad de sentirnos amados por el Padre, es decir, rebajamos nuestro valor de existencia debido al afán. En segundo lugar, Jesús indicará la futilidad del afán, es decir, hará una pregunta que indica que toda la vida humana y los sistemas humanos son en última instancia inútiles sin Dios. Porque la muerte nos llegará a todos. Dios quiere liberar a las personas de su vana manera de vivir. El Señor Jesús preguntará en el verso 27, ¿y quién de vosotros, por ansioso que esté, puede añadir una hora al curso de su vida? La Reina Valera 60 dice, ¿y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Ambos, independiente de esa que uno puede ser una diferencia abismal entre una traducción u otra, ambas apuntan a lo mismo. ¿Puede por mucho que alguien se afane alargar su vida más allá de lo establecido por Dios? ¿Puede alguien, dentro de lo que Dios cree que es la vida, alguien puede, por mucho que se afane, mejorar el concepto de vida que Dios tiene establecido? Mira cómo afirmó el Señor Jesucristo, pero en paráfrasis, mira, puedes llegar a ser el hombre más rico del mundo. Pero el Señor preguntó, ¿qué pasa si pierdes tu alma? Puedes tener la mejor vida en los términos de este mundo mundanal, que este mundo mundanal establece, pero si no cumpliste el propósito por el cual Dios te dio vida, ¿de qué te sirvió? Puedes afanarte en tener una mejor vida, pero en los términos de Dios, el afán nunca te servirá. Es algo perdido, incluso absurdo. Dios tiene establecido la hora de nuestra partida. Salmo 39:6 dice, si como una sombra anda el hombre, ciertamente en vano se afana, acumula riquezas y no sabe quién las recogerá. Job 14, hablando del hombre y la mujer en el verso 5, luego dice, ya que sus días están determinados, el número de sus meses te es conocido y ha fijado sus límites para que no puedas pasarlos. Dios tiene el día y la hora establecido de la muerte de todos. Nadie puede avanzar más allá de eso que está establecido. Y el Salmo 139:16 dice, tus ojos vieron mi embrión y en tu libro se escribieron todos los días que me fueron dados cuando no existía ni uno solo de ellos. Dios, al momento que formaba ese embrión en el vientre de una madre, ya tenía escrito toda la vida de esa persona que se estaba formando allí. Estaba establecido. Y por mucho que te afanes, por mucha cirugía, por mucho medicamento, por muchas cosas que tú hagas, ahora si estás enfermo, tómate los medicamentos. Pero por mucho que te afanes, no puedes alargar tu vida ni un segundo más de lo que Dios tiene establecido. Así como si yo quisiera, ya mido 1,90 m, como si yo quisiera crecer un codo más. Por mucho que me afane, por mucho que me agarren para que me estiren, no voy a crecer ese codo. No puedo modificar el diseño de Dios para mi vida, como no puedo modificar el propósito de Dios para mi vida. Por eso el afán, por eso la respuesta a Jesús es que nadie puede. ¿Quién puede alargar una hora su vida? Nadie. Nadie puede porque el afán es totalmente inútil. Es totalmente inútil.
Y hoy en día, mis amados hermanos, está eso. Hoy día la gente, el hombre, no está conforme con ser hombre. El mundo le ofrece cambiar eso. La mujer no está conforme con ser mujer. Y el mundo le da la oportunidad para cambiar eso. Para los hijos no son suficientes los padres que Dios le dio. Y para los padres tampoco es suficiente los hijos que Dios le da. Para algunos no es suficiente ser blanco, para otros no es suficiente ser de tez oscura, para otros no es suficiente ser moreno, para nadie es suficiente como Dios los creó, los formó y con el propósito que Dios le dio vida. Ya el mundo ofrece una oferta de que tú puedes cambiar eso. Pero al final del día, el hombre sigue siendo hombre, la mujer sigue siendo mujer, el blanco sigue siendo blanco, el negro sigue siendo negro. El hijo sigue siendo hijo y el padre sigue siendo padre. Aunque el mundo te ofrezca que tú puedes cambiar los propósitos de Dios y la gente esté pensando que lo pueden hacer, al final del día se van a dar cuenta que no pueden. Nadie puede cambiar el propósito por el cual Dios le dio existencia al ser humano. Por mucho que gaste su dinero, sus fuerzas y todo eso. Pero si tú quieres desear habitar en el reino de Dios, un reino sin afán, debes considerar lo siguiente que Jesús seguirá enseñando. Si el afán no te permite experimentar el valor que Dios le da a tu existencia, si el afán no te permite mejorar en nada lo que Dios tiene determinado sobre tu vida, entonces escucha lo que Dios dice, Jesús dice, versos 28 y 29, que el afán no puede cambiar tu situación espiritual. El afán no puede cambiar tu situación espiritual, todo lo contrario, la va a corromper. Leo, y por la ropa, ¿por qué os preocupáis? Observad cómo crecen los lirios del campo, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni Salomón en toda su gloria se vistió como uno de estos. Siendo los oyentes de Jesús y los destinatarios de este evangelio de Mateo, principalmente judíos israelitas, el ejemplo de Salomón y del lirio no es una mera ilustración y no es algo anecdótico, sino que tiene una razón Jesús para citarlos. Sobre Salomón una mejor traducción sería, pero os digo que ni aun Salomón en toda su gloria se vistió a sí mismo como uno de estos. Eso sería la mejor traducción en ese pasaje. Que Salomón no se vistió a sí mismo mejor que un lirio. Mira lo que dice el segundo de Crónicas, capítulo 9, versos 22 y 23. Así el rey Salomón llegó a ser más grande que todos los reyes de la tierra en riquezas y sabiduría, y todos los reyes de la tierra procuraban ver a Salomón para oír la sabiduría que Dios había puesto en su corazón. Todos los reyes de la tierra querían ver cómo había accedido Salomón a todos los reinos de esta tierra. No había rey más poderoso, más rico y más sabio en toda la humanidad de aquella época. Y los reyes iban a verlo, a ver su cara y a escuchar la sabiduría que Dios le había dado. En el momento más glorioso de Salomón, que es el momento más glorioso del reino de Israel, y que se cumple en parte esta promesa que le dio a Abraham, que en tu simiente serían benditas todas las naciones. El momento más glorioso y la cúspide del reinado de Salomón, donde está el gobierno en paz, todos sus límites están claros, toda esa tierra que Dios prometió que le dijo a Josué, estaba claramente ya ocupada por Israel, todos sus límites en paz, el reino en su mayor gloria. En ese momento donde los reyes van a ser bendecidos por la sabiduría de Salomón, en ese mismo momento comienza el declive espiritual de Salomón. Y deja la evidencia que no es el hijo de David prometido, que es nuestro Señor Jesucristo, pero es una figura, esa gloria máxima, es un llamado, esa mirada anterior de cómo se debería haber visto esa simiente. Pero el declive espiritual de Salomón deja en evidencia que él no es la simiente prometida. Pero Salomón pierde el estar siendo vestido y nutrido por Dios y comienza ese declive espiritual. Y Salomón termina sus días, usted ya sabe cómo termina sus días de Salomón. Salomón termina sus días haciendo tratos con los reyes de la tierra
a través de esposas y concubinas, y él mismo empezó a hacer estos tratos para asegurar las buenas relaciones con el resto de las naciones. Y el corazón de Salomón entonces termina lejos de Dios, en idolatría, apartado de Dios, porque un corazón que se afana se divide, porque nadie puede servir a dos señores. El día de que Salomón estaba experimentando la gloria que Dios le dio, pero él mismo empieza a vestirse a sí mismo, él se empieza a asegurar su reino a través de los tratos, él ya no es suficiente lo que Dios le dio. Recuerde que él le pidió sabiduría y ¿qué le dijo Dios? Además, ya que pediste sabiduría, te voy a dar riqueza por montón. Dios lo vistió, Dios hizo a Salomón un hombre glorioso, el rey más glorioso. Y cuando él empieza a vestirse a sí mismo, a asegurarse a sí mismo, inmediatamente comienza su declive espiritual. Inmediatamente empieza su declive espiritual. Y el final de los días de Salomón se describen como apartado de Dios. Apartado totalmente de Dios. La gloria de Salomón en su peor momento con 700 esposas y 300 concubinas, puede ser que la gloria de Salomón estaba intacta. Los hombres que iban pueden pensar que Salomón seguía siendo glorioso. Pero Jesús dice que un lirio era más glorioso que Salomón. No importa que el hombre te diga, tú eres maravilloso, eres espectacular, mira, aunque estés lejos de Dios y Dios no esté satisfaciendo tu vida, tú sigues siendo el mejor arquitecto, el mejor abogado, el mejor chef, la mejor mujer, lo que sea lo que el mundo te diga. Lo importante es lo que Dios dice de ti. Y Jesús dice que aunque Salomón probablemente para el mundo entero no perdió nada de su gloria, un lirio era más glorioso que Salomón. La razón es porque el lirio se viste solo por Dios. Dios forma el lirio. Usted puede preparar la tierra, puede poner la semilla, puede ponerle agua, pero no puede darle ni un milímetro de crecimiento por su propia fuerza a un lirio. El lirio va a crecer por acción divina. Dios le da existencia a esa semilla que brota y se forma un lirio y usted ve ese lirio florecido. Usted no puede hacer nada para eso. No hay intervención humana ahí. A lo más nosotros podemos deformarlo, podemos matarlo, cortarlo y que florezca unos días y se vaya. Es lo único que podemos hacer. Pero si yo le digo a ustedes, ya, toda iglesia empieza a sacarme el lirio de la nada, ¿pueden? No pueden. Por eso el lirio es mucho más glorioso que Salomón. Porque es 100% obra de Dios. Y eso era lo que era Salomón. Y cuando Salomón se niega a eso, entonces pierde esa gloria. Porque cuando Dios es quien viste, es la gloria de Dios lo que se manifiesta. El ejemplo del lirio, si usted ve Oseas capítulo 14, versos 3 al 5, dice, Asiria no nos salvará, no montaremos a caballo, y nunca más diremos, Dios es Dios nuestro a la obra de nuestras manos, pues en ti el huérfano haya misericordia, no sanaré su apostasía, los amaré generosamente, pues mi ira se ha apartado de ellos. Seré como rocío para Israel, florecerá como lirio y extenderá sus raíces como los cedros del Líbano. Mira qué hermosa la esperanza gloriosa de la restauración de Israel. Dios compara como un lirio que es florecido por la acción de Dios, ese rocío que hace florecer a los lirios. ¿Con qué plan? Con el plan de restaurar a Israel. Y ellos tendrán que confesar que la obra de sus manos no les sirven para nada. Diremos a la obra de nuestras manos, ya no le diremos a la obra de nuestras manos, dioses sois. No nos sirven para nada, no podrán llamar a la obra de sus manos dioses nuestros son. Todo lo que han hecho por sus propias manos para crearse un modelo religioso, dioses que ellos formaron, cuando Dios los restaure, ya no van a poder depender de eso. El afanarse lo que hace a nosotros mismos es levantar ídolos. Te afanas en tu trabajo, es tu ídolo. Te afanas en lo material, son tus ídolos. Te afanas en la educación por tus hijos, por sobre la educación espiritual. Esa educación es un ídolo. Le han metido a la cabeza a los jóvenes que deben ser solo profesionales. Y hoy día lo tenemos totalmente desanimados afuera porque no encuentran trabajo en sus profesiones. ¿Quién les inventó eso? Yo no estoy en contra de la profesión, por supuesto.
Pero ¿de qué les sirvió afanarse tantos años en la universidad? Si cuando salen al mundo se encuentran con la realidad que ellos probablemente se van a encontrar con portazo tras portazo, portazo tras portazo. Y usted lo ve desanimado, ¿por qué? Porque toda su esperanza estaba puesta en esa profesión. El afanarse hace que nosotros levantemos ídolos de las cosas que logramos. Le decimos a lo que formamos con nuestro propio esfuerzo, Dios es nuestro son. Por eso la iglesia ocupa el último lugar muchas veces, porque tenemos tantas otras cosas que amamos mucho más. Y tenemos tantos anhelos que cumplir, de que si la iglesia calza con eso, la iglesia entonces es relevante. Pero si la iglesia no es parte de eso que a mí me hace ser valeroso para Dios y le da sentido a mi vida, entonces es un subsidiario, con suerte para el día domingo. Esa es la realidad. Lamentablemente, no de toda la iglesia. Pero cuando pasa eso es porque han levantado ídolos de cosas que deben conseguir, de cosas que deben ser. Y ese ídolo entonces es primero que Dios. Eso es un ídolo. Dios ya no es el que gobierna la vida, es otra cosa. Y cuando no estamos dispuestos a esperar que Dios nos satisfaga, entonces decimos, yo lo hago. No es nada contra Sodimac, pero hágalo usted mismo. Creemos que nosotros no. Dios, es que tengo que esperar a fin de mes, me da la respuesta. Yo voy a ir ahora a buscarla. ¿Por qué voy a orar? ¿Por qué voy a esperar si Dios me quiere dar? No, yo la voy a conseguir como sea. El que piensa que esta vida es para el afán, perderá entonces la oportunidad de experimentar el reino de Dios en esta tierra. No vivirá como quien sabe que va a esa realidad eterna, pero también perderá la oportunidad del favor de Dios para que se pueda experimentar mientras vamos allá. El afán, ya dije, no va a cambiar tu situación espiritual, la va a corromper, pero el afán te hará perder la oportunidad de experimentar el favor de Dios para que sí puedas experimentar que vas al reino de los cielos. Por eso el afanarse no deja nada útil. Y Jesús va a ampliar el argumento en el verso 30. Y si Dios viste así a la hierba del campo que hoy es y mañana es echada al horno, ¿no hará mucho más por vosotros, hombres de poca fe? Si ese glorioso lirio, recién era un glorioso lirio, pero ese glorioso lirio mañana se seca y se quema. ¿No hará mucho más por vosotros, hombres de poca fe? ¿No hará mucho más? La vida no se puede tratar de aquello que perece tan rápido. Si la vida se trata del vestido, eso mañana se quema y desaparece. Si la vida se trata de lo que el mundo dice que es, eso mañana desaparece. ¿La vida se puede tratar de eso entonces? Hay algo más que Dios quiere hacer en nosotros y es que experimentemos entonces su reino. Este término de hombres de poca fe, que describe a un hombre afanoso, aparece 5 veces en Mateo, 1 vez en Lucas, y las 5 veces que aparece en Mateo está en relación a la manifestación del poder de Dios por medio de Cristo. Mateo 8:26, cuando ellos se van cruzando hacia Gadara, viene una tormenta y ellos piensan que se van a morir. Jesús está durmiendo y Él les dice a ellos, hombres de poca fe, ¿por qué dudáis? Y después Jesús calma la tormenta. Después en Mateo 14:31, cuando Pedro le pide en otra cruzada del mar de Galilea, que le haga caminar sobre el mar, y Jesús le dice, ok, ven, ¿qué le pasa a Pedro? Se empieza a hundir, y cuando le pide auxilio a Jesús, Jesús le dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudáis? Y Jesús todavía sobre el mar, lo levanta, y caminando se van juntos hacia la embarcación. Mateo 16:6, post milagro de los panes y los peces, Jesús le advierte sobre la levadura de los fariseos, ¿cierto? Y los discípulos dicen, ¿estará diciendo esto porque no trajimos pan? Y Jesús le dice, hombre de poca fe, ¿por qué piensan eso? ¿No vieron el poder que acabo de manifestar? Acabo de multiplicar los panes y los peces y usted piensa que estoy hablando de eso. Hombres de poca fe. Y en Mateo 17:20, cuando los discípulos quedaron en la transfiguración, quedan los discípulos, solo 3 van con Jesús, quedan los otros abajo y no pueden sacar a un demonio de un joven. Jesús dice,
¿hasta cuándo voy a estar con vosotros? Hombres de poca fe. ¿Y qué hizo con el joven endemoniado? Lo liberó. Todas las veces que Jesús habló de los hombres de poca fe, Jesús al mismo tiempo manifestó su poder. El poder de Dios siempre ha estado operando para llevar a personas a vivir en su reino. El día que Dios manifestó su poder y creó todas las cosas, creó al hombre y la mujer para que fueran sus representantes y le creó un reino, un Edén, con todo lo que necesitaban. Pero una vez que entró el pecado, Dios nunca abandonó el plan de tener a un pueblo que habitara en su reino y se deleitara en él. Y empezó a manifestar su poder. Envió al pueblo a Egipto, con poder los sacó de Egipto enviando plagas. Con poder los acompañó en el desierto, pasaron el mar rojo, los cubrió con una nube de día, les puso una columna de fuego en la noche con poder, les hizo caer maná del cielo con poder, les trajo codornices con poder, derrotaron a ejércitos con poder, abrió agua de la roca con poder, lo hizo cruzar el Jordán con poder, con un grito botó los muros de Jericó con poder, con 300 derrotó ejércitos enteros con poder, con poder, con poder, con poder. ¿Para qué crees que se manifiesta el poder de Dios? Para producir fe donde no lo hay. Para traer fe a corazones que están afanados en pensar que las migajas de este mundo son realmente para lo que Dios nos creó. El poder de Dios es porque está determinado a apartar a hombres y mujeres para que se deleiten en Él, en un reino donde Él gobierna. A Jesús no le interesa destruir a los romanos como todos esperaban. Ahora el poder de Dios no es para destruir reinos. El reino que anuncia Jesús para los hombres de poca fe no es para destruir reinos humanos, es para destruir el corazón de poca fe, idólatra y afanoso. El corazón que cree que el hombre es el rey. Jesús quiere llamar la atención de sus oyentes para que puedan examinar y ver quién está reinando. Dios está empecinado en obtener tu corazón con todo. Piensa cuando ves las Escrituras, cómo el poder de Dios se manifestaba para que un grupo de personas dieran 7 vueltas a Jericó y el último día destruyeran los muros. Un pueblo no entrenado en guerra. Ese mismo poder Dios lo va a usar para ganar tu corazón con todo, porque eso quiere Dios, todo tu corazón. Todo lo que tú estés levantando como murallas para no vivir plenamente para el reino de Dios, Dios va a usar todo su poder para destruir eso y tú los experimentes a Él cada día más. Ese es el propósito por el cual Dios manifiesta su poder. ¿Usted cree que no podía destruir a los romanos Jesús? Claro que podía hacerlo. El mismo día que Pedro quiso liberarlo con espada, dijo, guarda tu espada. ¿No le puedo pedir yo una legión de ángeles a mi Padre y vendrán a liberarme? Obvio que sí. Pero el propósito, la verdadera intención de Dios es liberar a los enfermos, ciegos y muertos espirituales para traerlos a la verdadera vida. A eso vino Jesús, no a terminar con el capitalismo, con el marxismo, con ni una de esas cosas que el mundo ha inventado. Jesús vino a destruir todo lo que tu corazón no te deja experimentarlo a Él. Dios quiere destruir todo eso para que tú puedas experimentar lo que es la verdadera vida de deleite. Que no es un modelo que el mundo te puede ofrecer, es un modelo que solamente se encuentra en Dios. Solo Dios te puede decir lo que es la verdadera vida. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy. Yo soy el que vino a buscar lo que se había perdido. Yo vengo a dar vida y vida en abundancia. No de riqueza, no de cosas materiales, no de mesas llenas de comida. La abundancia que significa Dios reinando en el corazón. Y Jesús va a seguir diciendo, por tanto, no os preocupéis diciendo qué comeremos o qué beberemos, con qué nos vestiremos, porque los gentiles buscan ansiosamente todas estas cosas que vuestro Padre Celestial sabe que necesitas de todas estas cosas. Son las personas que no tienen una relación con Dios, son las personas sin fe, los que están fuera de la gloria de Dios, los que se preocupan de estas cosas. Las personas de este mundo que no tienen relación con Dios por medio de Jesucristo, no es raro verlos afanados. Es normal que estén persiguiendo deleitarse en las cosas de este mundo y no en Dios.
porque ellos no tienen relación con Él. Por eso Jesús les dice, no, porque son los gentiles los que buscan estas cosas, pero no los del reino de Dios. Los que están fuera del reino, los que no anhelan el reino de Dios, creen que la vida se trata de las cosas materiales, culturales, sociales, cualquier bien que el mundo quiera inventar. Pero los del reino de Dios no piensan eso, o no deberían pensar eso. Ellos deben saberlo. El Padre sabe que tenemos necesidad. Él nos dio aliento de vida cuando el cuerpo estaba formado. Hermano, Dios te creó con estómago. ¿Por qué? Porque iba a tener que comer. Dios te dio un sistema el sistema urinario, ¿cierto? Esto es biología, ¿no? No soy experto tampoco. Porque sabía que iba a tomar agua y después los riñones iban a trabajar y ibas a tener que botar los desechos del cuerpo. Dios creó eso. ¿Por qué iba a crear todo eso para después no sustentarlo? ¿Qué especie de Dios creen que tenemos? El mismo que la serpiente le dijo a Eva, ¿acaso Dios no quiere que no coman nada de lo que Él ha hecho en este mundo? ¿Dios le prohibió de que coman de todo árbol del huerto? ¿Piensas que Dios no sabe que necesitas comer, que Dios sabe que necesitas beber? ¿Y desde el pecado crees que Dios no sabe que necesitas vestirte? Dios lo sabe y te lo va a dar. Pero Él debe ser tu prioridad. Hermanos, afuera está lleno de gente que tiene lo mismo. Así que el peligro de esto es pensar de que si yo ando vestido, si comí y tomé, es porque estoy bien con Dios. No, Jesús va a decir entonces que la necesidad más grande de esta vida, interna y externa, no es comer y beber, porque en el Edén eso no estaba. El afán no existía en el Edén. Adán y Eva no sufrieron de afanarse en Génesis 2. No estaba. Eso estaba cubierto. 4 ríos y todo para comer. Lo único que tenían que hacer era mantenerse en la presencia continua de Dios, haciendo lo que Dios le había mandado hacer. No comas de esto, pero haz todo esto otro. No hagas una cosa, pero haz todo esto otro. Iban a ser deleitados. Dios los creó por eso. Y por eso Jesús les va a decir cuál es el antídoto para este afán. Buscad primero su reino y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. No porque los gentiles buscan estas cosas vamos a volver la vida nuevamente a temas de materiales, a temas de comida o bebida, de bienestar espiritual a costa de la fe, como pensaban los fariseos y los escribas. En el mundo de Jesús, un fariseo y escriba pensaba que el que estaba enfermo estaba en pecado. El que no tenía para comer, el pobre, alguien pecó. Siempre a que estaba experimentando un mal espiritual con Dios. Y ellos pensaban, por otro lado, como el joven rico, como el hombre rico, que cumplía todo y tenía tantas cosas, y eso es la evidencia que cumplía con toda la ley. ¿Cómo no voy a entrar al reino de los cielos si la evidencia visible es que yo soy rico y estoy súper bien porque yo soy un cumplidor de la ley? Buscar primeramente el reino de Dios es buscar esa presencia de Dios continua, voluntaria, buscar el gobierno de Dios, su autoridad como un principio de la relación con Dios. Dios como rey, cuando buscamos su justicia es porque queremos dar evidencias, voluntariamente le creemos que no hay mejor forma de vivir de la forma que Dios dice que el hombre debe experimentar su autoridad. Lo que Dios dice es el bien para mí. Buscar a Dios y su reino es buscar todo lo que Dios determina para que parte de su pueblo se mueva, se relacione, alabe, adore a Dios, experimente sus cuidados, su amor. No solamente uno como individuo con Dios, sino parte de un pueblo. Y por eso necesito su instrucción, su justicia, para dar evidencias que le creo. Si los hijos deben honrar a los padres, ¿qué debe hacer un hijo? Honrarlo porque el padre se lo merece. No, porque Dios lo dijo. Si el varón debe cuidar a la esposa, ¿por qué? ¿Porque la esposa es bonita? ¿Porque le agrada? No, porque Dios lo determinó así. ¿La mujer debe estar sujeta a su esposo como el Señor porque es bonito, porque es inteligente, porque es sabio? No, porque Dios lo determinó así y podemos seguir. Todo lo que Dios ha hecho es para que nosotros demos evidencia al mundo que hay un reino de justicia. Lo que más se escucha afuera es falta de justicia. La única justicia la puede mostrar la iglesia. La única justicia verdadera lo puede mostrar su iglesia, pero lo que debemos también decir nosotros, que el problema es mucho más grande, porque la Escritura va a señalar, Jesús mismo va a decir,
que cada día trae su propio afán y mañana traerá su propio problema. Es tan grave el problema de nuestro corazón. Usted lo sabe, que ya está pensando en el lunes. Usted viene a la iglesia pensando en lo que viene el lunes, ¿sí o no? No se pare ni nada. Y Jesús va a decir que mañana trae otros problemas porque cada día trae sus propios afanes, sus propios desafíos, sus propias dificultades que usted incluso no conoce. Usted piensa que el lunes va a empezar a las 8 de tal forma. Puede ser. Pero Jesús dice que cada día trae su propio afán. Tú tienes el día lunes arreglado y Dios se encarga de mandarte un lunes distinto. Si no piensa en el 27F. Yo me acosté en paz con el Señor pensando que al día siguiente íbamos a vivir un día lindo y me despertó a medianoche con manso remesón. Y Proverbios 27:1 dice que el hombre no puede gloriarse del día de mañana. No puedes gloriarte, por eso debemos decir si Dios quiere, dice Santiago. Pero lo que tenemos que entender de esto que cada día trae su propio afán, de que nosotros los seres humanos tenemos un problema gigante. El afán está arraigado en nosotros. Por eso necesitamos a Jesús. Está llamado, hermano, no es para decir, si yo busco el reino de Dios y es mi mantra todos los días, más buscar primeramente el reino, como algo que se repite. Cuando Jesús le dice buscar primeramente el reino de Dios y su justicia es para que digan, ¿y cómo lo hago? Porque dice primeramente, cada segundo desde que usted sus ojos abrieron y empezó a entender la vida, usted debe empezar a buscar una sola cosa en cada segundo que pasa, que es el reino de Dios y su justicia. Es lo único que tenemos que hacer durante el día, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. A las 8:1, a las 8:2, a las 8:3, a las 8:4, a las 9:9, todo el día, no es el domingo. No es en el tiempo de devocional de la mañana, su tiempo de devocional a la media tarde o tiempo de devocional en la noche. Todo el día está diciendo Jesús, buscar primeramente lo primero en tu vida, la razón de tu existencia, por qué tienes los sentidos dispuestos, por qué puedes oír, escuchar, existir, latir tu corazón, es para buscar el reino de Dios y su justicia. ¿Lo podemos hacer a cada segundo? ¿Puede usted asegurarme en esta mañana de que por sus propias convicciones, su propia fuerza, usted me va a asegurar que saliendo de aquí, cada segundo de su vida lo va a dedicar a buscar primeramente el reino de Dios siempre? Nadie puede. Por eso necesitamos a Jesús con urgencia. Que Él sea nuestro modelo, necesitamos sus anhelos, sus pisadas, lo que Él quiso hacer, lo que Él se sujetaba al Padre, todo lo que Jesús muestra de Él, lo necesitamos que se haga vivo en nosotros porque Él sí hizo la voluntad del Padre. Lo que el Padre me mandó, eso es lo que yo he hecho, yo he enseñado. Señor Jesús, come, no has comido nada. Yo tengo otra comida. Mi comida es hacer la voluntad de mi Padre que me envió. Señor, muéstranos dónde tú estás viviendo, dónde tú te alojas. Las zorras tienen guarida, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Si hay alguien que estuvo dedicado toda la existencia en esta tierra a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, ese es Jesucristo. Lo necesitamos a Él, más que empezar la mañana sabiendo que necesitamos buscar o debemos buscar el reino de Dios y su justicia, necesitamos comenzar la mañana pidiéndole a Jesucristo que obre en nuestro corazón. Necesitamos a Cristo, que Él haga discernir en nuestro corazón qué no nos deja disfrutar del amor del Padre. ¿Qué cosas se han levantado como ídolos para que no podamos experimentar ese amoroso cuidado de Dios para nuestra vida? Y podamos deleitarnos en su presencia, porque en su presencia hay plenitud de gozo, delicias a su diestra para siempre. Amados, el afán no va a contribuir en nada. Si hoy día tus metas, tus preocupaciones son cómo sobrevivir a este mundo, te vas a perder lo más maravilloso que puedes experimentar, que es el amor y el cuidado de Dios para tu vida. Eso se experimenta, se sabe. Aunque el mundo diga, ¿por qué te deleitas en cosas tan mínimas? ¿Por qué no buscas más y cosas así? Me deleito en el Padre. El Padre me sacia. El Padre me cuida. El Padre es el que me da estas pequeñas cosas que tengo. Por eso Pablo sabe el secreto de deleitarse
en la hambre, en el dolor de hambre y también en estar satisfecho. Por eso Pablo se puede deleitar sabe el secreto de deleitarse en la escasez y en la abundancia. Es un secreto, dice Pablo, que aprendió. Pero nosotros no estamos dispuestos a vivir ese secreto. Nadie puede, ¿quién de aquí ha experimentado el dolor de hambre? El dolor de hambre es varios días sin comer, que te duele, no es apetito, es dolor de hambre. ¿Quién aquí ha tenido el refrigerador vacío y toda la despensa vacía y sin ninguna posibilidad de saber cuándo eso se vuelva a llenar? Nosotros no conocemos eso. Pero la sujeción de Pablo al Señor Jesucristo lo llevó a conocer ese secreto. Dios le proveyó momentos de escasez, Dios le proveyó momentos de abundancia. Dios le proveyó momentos de hambre, de dolor, de hambre y momentos de estar satisfecho. ¿Por qué? Porque todo lo que anhelaba el apóstol Pablo era vivir a Cristo. Vivir al Rey, que vino como siervo sufriente, pero volverá como Rey. ¿Estás esperando a ese Rey? ¿Realmente vives esperando al Rey? No te afanes más en las cosas de este mundo. Que tu deleite sea buscar a Cristo, saber que Él va a trabajar en tu corazón día tras día y vas a dar un pequeño paso todos los días para experimentar de mejor manera cómo se experimenta y se vive el reino de los cielos. Porque finalmente, si Cristo viene hoy día, ¿a dónde vamos? Para estar con Él por los siglos de los siglos. Como dijo alguien por ahí, tras la muerte de este hombre que murió estos días, los cristianos no solo en la muerte cambian de domicilio, porque van a la presencia de su Señor. Vamos a estar siempre con Él. ¿Por qué esperar ese día? Jesús quiere que empecemos a experimentarlo hoy. Te invito a que examines tu corazón y puedas decir entonces que, aunque el mundo se esté cayendo a pedazos, tú andas viviendo sin afanes, porque tu vida está siendo sustentada por tu Padre Celestial.